¿Todos están en su lugar? Entonces Lucas 7. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Cafarnaúm. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Que al regresar a casa, los que le habían sido enviados hallaron al siervo, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Hermanos, pueden sentarse. Ustedes recuerdan perfectamente bien que la semana pasada concluimos el estudio sobre el sermón de la montaña, o el sermón del llano, como le llama Mateo, el sermón de, perdón, Mateo no, precisamente es, creo que Lucas que llama, que es en un llano, ¿no? ¿Dónde estamos? Bueno, Mateo habla de la montaña, Lucas habla del llano. Evidentemente estamos hablando de un sermón que fue hecho en una parte plana, en una meseta plana, en lugares altos, en los alrededores del mar de Galileo, el mar de Tiberíades. Una vez el Señor termina su enseñanza, Él pues desciende al borde del lago a la ciudad que se llama Cafarnaúm. Y Cafarnaúm va a ser, por así decirlo, el headquarter, o sea, el punto desde donde el Señor Jesucristo va a estar evangelizando en la zona de Galilea. El Señor Jesucristo acababa de dar un sermón, el de la bienaventuranza, y en este momento iba de una manera sobrenatural a propiciarse un encuentro con unos enviados por parte de un centurión, los cuales habrían de ejemplificar lo que el Señor Jesucristo acababa de enseñar brevemente en el Sermón del Monte. La semana pasada nosotros vimos cómo el Señor Jesucristo concluía su enseñanza haciendo referencia a una parábola o refiriendo una parábola entre dos constructores o dos edificadores diferentes. Y les advertía diciéndole: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Recuerdan esto, lo vimos la semana pasada, ¿verdad? En este día, hoy, lo que nos maravilla es que el Señor se maravilló. Nunca concebimos al Señor Jesucristo como sorprendido, maravillado por algo en su condición de Dios. De hecho, la Biblia enseña en más de una ocasión que cuando venían donde el Señor Jesucristo con alguna intención escondida, el Señor ya conocía lo que había en las mentes y en los corazones de aquellas personas que trataban de ponerle un tropiezo o tirarle un gancho, en buen dominicano, porque Él conocía lo que había en el corazón del hombre. Sin embargo, aquí el texto nuestro dice, en el versículo 6, dice: estaba asombrado de escúchame, no estoy hablando de ello, estoy hablando... el versículo 9 dice: y al oír esto Jesús se maravilló de él y dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esta palabra asombro o maravillado, ¿verdad?, es una palabra que aparece muchas veces en las Escrituras, pero cuando se refiere al Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo se maravilla o se asombra de algo, hay solamente dos ocasiones en que se aplica esta palabra. Y es interesante el hecho de que el Señor Jesucristo se asombró o se maravilló en la ocasión anterior por el caso de lo que sucedía en la ciudad donde Él había nacido, o sea, en Nazaret. Vamos a ver posteriormente que cuando Él va a Nazaret, dice que Él se va a asombrar de la incredulidad de ellos. Pero en este caso es todo lo contrario. Él se asombra o se maravilla de la fe de alguien, de la fe de un centurión, de un gentil. Y fíjense qué interesante, en Marcos 6:6 dice que Él iba recorriendo las aldeas de alrededor, en la zona de Nazaret, dice, y la gente no creía en lo que Él estaba predicando. Pero en este caso un gentil va a maravillar al Señor Jesucristo
por la fe que profesa. Esta mañana vamos a ver las características que hay en esta fe que maravilló aún al propio Dios, al propio Señor Jesucristo. Y yo creo que nosotros podemos aprender mucho de esto, porque sin lugar a dudas, si maravilló al Señor Jesucristo la fe del centurión, es porque esta es la fe genuina, la verdadera fe, el tipo de fe o la fe con las características que debe tener la nuestra también. Y lo primero que vamos a ver cuando hablamos de esta fe que maravilló al Señor Jesucristo, de lo que maravilló al Señor Jesucristo, es el hecho de que se trata de una fe que ilustra el mismo Señor Jesucristo, como dice el versículo 47 del capítulo 6, cuando el Señor Jesucristo dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Tener fe, sin lugar a duda, se trata de obedecer lo que Dios dice, de creer y obedecer lo que Dios dice, poner por obra. Por eso el Señor Jesucristo había ilustrado con aquel ejemplo de la parábola del edificador, que edificó su casa sobre la roca, que era la palabra de Dios y la persona de él, dice aquella, identificándolo con una persona sensata. En este caso nosotros vemos que con la parábola del constructor el Señor Jesucristo está identificando la fe verdadera. ¿Cuál es la fe verdadera? Pero lo mejor del cuento es que cuando él desciende a Cafarnaúm, por la providencia divina, o sea, por obra del Espíritu Santo, se presenta una coyuntura en la cual se ejemplifica esa fe a la que el Señor Jesucristo se estaba refiriendo y la que precisamente asombra al Señor Jesucristo cuando aparecen estos hombres mandados por el centurión. Fíjense que dice el texto aquí en el versículo primero que vemos nosotros hoy, que había un pueblo que le había estado escuchando y el Señor Jesucristo, cuando desciende a Cafarnaúm, está siendo seguido todavía por una multitud, por un grupo de aquellos que estuvieron en el sermón de la montaña. ¿Y con qué se encuentra el Señor Jesucristo? Que llega a la ciudad de Cafarnaúm y en ese mismo momento le abordan algunos que fueron enviados precisamente por este gentil, este incrédulo, este pagano, este militar, este hombre que desde todos los puntos de vista el Señor Jesucristo no estaría ni nadie esperando que acudiese a él. Este ejemplo es interesante por el hecho de que el Señor es quien coteja los eventos para que en este gentil precisamente se vea una evidencia de lo que es la misma fe que estaba él enseñándole a los judíos que habían subido con él a la montaña y que habían recibido toda la instrucción. La fe de este hombre es una fe ciertamente inusitada, o sea, inesperada completamente. ¿Por qué? Porque fíjense que dice el versículo 2 que era un centurión. Y este era un centurión, lo que implica que era un romano con una ascendencia pagana, una persona gentil, no era israelita, no era judío, y además de todo esto era una persona que evidentemente estaba al servicio no solo de Roma, sino también de Herodes, el cual no era judío. Entonces, porque Herodes era la persona que estaba como rey, puesto precisamente por Roma allá. Y este hombre, sorprende al Señor Jesucristo, porque todo el mundo hubiera esperado, como decía hace un rato, que este tipo de fe o de cuestionamiento o de reclamo o de pedido de ayuda viniese de otro, pero no de un gentil. Porque el gentil lo natural es que hubiese acudido a sus propios dioses. Pero sin embargo nosotros vemos que de una manera inusitada el Señor ha trabajado en este corazón al punto tal de que Él envía a los ancianos de Cafarnaúm. O sea que los judíos ancianos, aquellos que tenían una autoridad reconocida por el resto de la población, abogan a favor de él. Él le pide que vayan donde el Señor Jesucristo y de un momento a otro nosotros vemos que este corazón se evidencia como un corazón ennoblecido por parte del Señor. O sea, lo que quiero decir es lo siguiente, creo que estoy dando mucho rodeo. Dice el texto que él amaba a su siervo, un esclavo, ¿verdad? Y estamos hablando de un jerarca militar. Y estaba tan preocupado porque un esclavo, que los esclavos no tenían ninguna valía o ningún valor, salvo el usufructo que pudieran sacar, el trabajo que pudiera rendir para sus amos. Sin embargo, él estaba apesadumbrado, triste, ansioso, porque su siervo estaba, como dice Mateo, paralítico al punto de la muerte, ¿verdad? Y esto fue la oportunidad de evidenciar su amor hacia él. Luego, los propios ancianos dicen, él es digno de que le concedas esto porque él ama a nuestra nación.
Entonces es raro porque parte de un ejército ocupante que estaba sencillamente siendo avasallador y que era rechazado por los judíos porque los judíos no querían saber de los romanos. Sin embargo, este hombre, Dios había trabajado en su corazón y al trabajar en su corazón había levantado un amor hacia el pueblo de Israel, ama a nuestra nación. Y no solamente eso, sino que aparentemente era una persona con recursos y tomó de su dinero, de sus recursos para construir una sinagoga. La sinagoga, como ustedes bien saben, aparece en el tiempo de la dispersión, en el tiempo del cautiverio babilónico, cuando no había templo donde adorar, y entonces comenzaron a formarse estas sinagogas, que eran lugares de congregación del pueblo judío, donde se leían las escrituras, donde se compartía la fe judaica, ¿no? Y esto fue regándose por diferentes lugares donde quiera que había una comunidad judía. Y él le construyó un lugar de adoración a Jehová. O sea que evidentemente este hombre, en ningún lugar dice que era un prosélito judío, ni que era un cristiano, mucho menos, pero sin embargo este hombre era un hombre que no importa cuál fuera su precedente o su vida anterior, él había sido tocado en su corazón por el Señor. Él había sido tocado en su corazón por el Señor. Y estoy hablando de la fe que maravilló al Señor Jesucristo. Y he dicho ya que en primer lugar fue una fe que él ilustró perfectamente bien cuando en el Sermón del Monte él hizo referencia a dos tipos de constructores. El que porque tenía fe genuina hacía lo que Dios mandaba y el que no tenía la fe genuina. Y que el centurión se convierte en un ejemplo viviente de la verdadera fe, la misma que él estaba predicando en el Sermón del Monte, y que es algo completamente inusitado. O sea, no es común, no es corriente, es algo que no lo está esperando nadie, al punto tal que el Señor se maravilla de la fe de este hombre. ¿Ustedes se imaginan esto? ¿Y saben qué? Con mucha frecuencia nosotros tenemos un encasillamiento mental tal en que podemos clasificar a las personas diciendo, fulanita, esa no se convierte por nada del mundo. Fulanito, ese no tiene el tipo, o sea, no aparece. Por el contrario, otras personas queremos calificarla automáticamente como no, esa es digna de que el Señor le salve, ¿verdad? Porque es una persona que hace bien, que tiene buenos sentimientos, que ayuda a todo el mundo. Y muchas veces nos predisponemos, y esa predisposición inclusive hace que nosotros pues coartemos, o sea, limitemos nuestra predicación, porque de antemano nosotros calificamos a quien debe o no recibir el mensaje del Evangelio. ¿Quién habría de decir que este centurión romano tenía un corazón ya tocado por el Señor Jesucristo, al punto tal de que cuando oyó hablar del Señor Jesucristo, inmediatamente se puso en movimiento y comenzó a actuar con una fe tal que llegó a sorprender al propio Jesús? ¿Cuál era la motivación que tenía? La motivación era evidente en el versículo 2, cuando dice que su siervo estaba muy enfermo y a punto de morir. Y es interesante cómo Dios ordena las circunstancias en nuestras vidas con el propósito de que nosotros tengamos que buscar de Él necesariamente. Cuando Pablo llega a Atenas y habla a los atenienses, les habla de un Dios que ellos no conocían y les decía que ese Dios era el Dios que había hecho todo el linaje de los hombres para que buscaran de Dios. Y precisamente él insiste en que cuando una persona busca de Dios, aunque sea palpando, lo va a encontrar, porque dice, no está ciertamente lejos de ninguno de nosotros. Y se lo estaba diciendo los atenienses. Y en este caso nosotros vemos como un hombre militar a cargo de 100 hombres, o sea, venía siendo un rango como de capitán aproximadamente. O sea, tenía 100 hombres bajo su... Y eran militares, quiero decir esto, ¿no? De los cuales cada vez que aparece uno en las Escrituras habla bien de ellos. Observen, después ustedes hacen ese ejercicio, busquen los centuriones que aparecen en el Nuevo Testamento y se van a dar cuenta que todos los centuriones tienen una actitud correcta. O sea, que eran militares de carrera bien formados, que actuaban siempre con una fidelidad tremenda a sus responsabilidades y con mucha corrección. Lo vamos a ver una y otra vez. Casi siempre, por no decir 100%, habla positivamente de los centuriones en las Escrituras. Pero, en fin, el hecho es que Dios ordenó las circunstancias en la vida de este hombre a fin de que
no solamente él se sintiese motivado por el amor que tenía a su siervo, no solamente tuviese el apoyo y la aprobación de los ancianos religiosos judíos, además de esto, de amigos adicionales que estaban dispuestos a servirle, sino que oyó hablar del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo descendió precisamente a la ciudad donde él estaba, y en esa coyuntura él habría de tener el favor de Dios en base a su fe. Nosotros no podemos predisponernos y no podemos nosotros de ninguna manera cohibir el mensaje, retener el mensaje, limitar el mensaje de salvación a las personas en base a prejuicios que tenemos, porque el mejor ejemplo lo tiene este hombre cuyo corazón ya había sido preparado por Dios. La fe que maravilló al Señor Jesucristo fue una fe no casual, sino explicada o predicada. Fíjense que dice el versículo 3 que él oyó hablar de Jesús, el centurión oyó hablar de Jesús. La fe que nosotros tenemos es una fe que, como fe que es fe. O sea, tú o lo crees o no lo crees, pero no es una fe irracional. No es una fe que tú no puedes explicar. Por el contrario, el apóstol Pablo decía que él persuadía a los hombres en cuanto al evangelio, ¿verdad? Y ciertamente de eso se trata la predicación, de persuadir a los hombres en cuanto a la voluntad de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios, la condición individual de cada uno y la necesidad que tiene de ser salvos por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y la predicación tiene el propósito de persuadir. Este hombre había oído hablar del Señor Jesucristo. ¿Qué tanto había sido informado en cuanto al Mesías o la salvación? No lo sabemos, pero de alguna manera Dios, con un corazón en el cual había trabajado, levantó en él la confianza absoluta y total de que en ese Jesús del cual él estaba oyendo, él podía depositar plenamente su confianza. Él podía depositar su confianza. Y la palabra de Dios nos enseña de que todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros debe recibir la explicación de vida en cuanto a la fe que cada uno de nosotros tiene. Estoy hablando de Primera de Pedro, capítulo 3, me parece. Presentad con mansedumbre y reverencia razón a todo aquel que nos demande en cuanto a la esperanza que nosotros tenemos. Se trata precisamente de la predicación racional del Evangelio. La fe de este hombre fue una fe que vino como consecuencia de una explicación que recibió en cuanto a la persona del Señor Jesucristo, y fue una fe completamente activa. O sea que el centurión oyó hablar de Jesús, dice el versículo 3, y le envió inmediatamente a los ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase su siervo. Usó de sus relaciones, usó de todos sus recursos para conseguir un propósito específicamente, porque sabía, como lo supo Zaqueo, ¿verdad?, de que el Señor Jesucristo iba a pasar por ahí y que no podía de ninguna manera dejar de aprovechar la oportunidad frente a la necesidad que él tenía. Estamos hablando de la fe que maravilló al Señor Jesucristo. He dicho algunos rasgos de esa fe. Fue ilustrada por el mismo Señor, fue ejemplificada, fue una fe sorprendente o inusitada, tenía una motivación en una necesidad sentida, fue explicada precisamente en cuanto a la persona del Señor Jesucristo al centurión. Fue una fe activa, o sea que lo movió, o sea, creyó y hizo en consecuencia lo que precisamente el Señor les había dicho a aquellos que le llamaban Señor, Señor, pero no hacían lo que él decía. Y después vemos nosotros que fue una fe intercesora. Dice el versículo 3 y el versículo 4 que cuando mandó a aquellos que intercediesen por él, los mandó rogándole que viniese y sanase a su pueblo. Y posteriormente vemos que una vez más van allá y le ruegan. O sea que la actitud que fueron no fue demandante, sino una actitud de súplica o de intercesión. El creyente pide y ruega al Señor e intercede por todas las vías que le son posibles. Y nosotros sabemos bien en esta congregación lo que es la eficacia de una oración intercesora. Muchas veces pensamos que es algo que no tiene necesariamente que ser una respondida por el Señor. Pero en ninguna ocasión el Señor deja de responder una oración intercesora. Siempre va a ser eficaz, aún y no obstante no recibamos exactamente la respuesta que queremos. Eso es lo que la Escritura nos enseña y es lo que nosotros creemos.
El Señor, este centurión manda a estas personas en una actitud correcta, rogando al Señor Jesucristo, y nosotros vemos al final del pasaje la eficacia de esa oración intercesora. Si ciertamente somos personas de fe, vamos a ser personas de oración. Si somos hombres y mujeres de fe, vamos a ser hombres y mujeres de oración. Pero la fe de este Señor que maravilló al Señor Jesucristo también estaba revestida de un carácter de humildad importante. No fue una demanda ni una exigencia, fue un ruego, pero aun cuando el Señor Jesucristo le manda a decir, no importa, yo voy para allá, Él se adelanta y le dice, no es necesario que vengas, porque ¿cómo va a ser que tú entres a un lugar donde alguien que no es digno de ti? O sea que siendo un jerarca militar, teniendo a cargo la guarnición de la ciudad de Cafarnaúm, teniendo cantidad de personas bajo sus órdenes, teniendo el apoyo de la comunidad completa en las personas de los ancianos evidenciada, y con gran cantidad de amigos los cuales es capaz de enviar para que le hagan los mandados que él quiera. Sin embargo, este hombre decía, yo no soy digno. Y la fe que maravilla al Señor Jesucristo es una fe que tiene la característica de la humildad también. Ustedes recuerdan que yo digo ustedes recuerdan porque yo lo recuerdo. Algunos de ustedes no lo pueden recordar, lógicamente, porque no pasaron por esa vivencia. Pero en la misa católica hay una parte cuando se toma la comunión, ¿verdad? Y se repite este estribillo, como si fuera un estribillo, lo que el centurión dice aquí. Yo no soy digno de que entre en mi casa. Hay cuánta gente que viene de allá, ¿verdad? La verdad es que no tiene absolutamente nada que ver con el tomar la hostia, ¿no? Pero sin embargo se utiliza como si fuera una oración, lo que es simplemente una expresión de humildad de un hombre que dice, yo no soy digno de que entre en mi casa. ¿Por qué? Porque se trataba de un gentil. Entonces, un rabino, maestro, como era el Señor Jesucristo, judío, no podía entrar en la casa de un gentil. Y para que ni siquiera tuviese esa disyuntiva, protegiendo al Señor Jesucristo, le dice, como quien dice, Señor, yo no quiero hacerte daño, yo no soy digno de que tú entres aquí. Es realmente un ejemplo de humildad grande. La Biblia dice en Santiago que el Señor da mayor gracia por cuanto Él resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Y ciertamente nosotros no somos dignos absolutamente de nada, mucho menos de hacer que el Señor venga a nosotros, pero Él vino a nosotros. Él vino a nosotros. Él vino a nuestros corazones, perdonó nuestros pecados y nos salvó por pura gracia, mediante la fe que previamente Él depositó en nosotros a Él. Y lo único que podemos decir es gracias, Señor. Característica de la fe que maravilló al Señor Jesucristo. Fue una fe activa, intercesora, humilde y llena de confianza. O confianza en el poder de la palabra de Dios. La reacción de este Señor lo dice. Por lo cual yo no me tuve por digno de venir, ni siquiera yo donde ti. No solamente que tú no vengas donde mí, sino que no me atreví a acercarme a ti por mi propia indignidad. Pero di la palabra. Di la palabra. Si tú dices la palabra, mi siervo sanará. Refiriéndome al versículo 7. ¿Cuál palabra era esta? ¿Abracadabra? ¿Cuál era la palabra? Sí, lo que le estaba pidiendo, ¿verdad? El Señor se lo dice al final, tu siervo sanará, ¿verdad? Pero es interesante, dice la palabra. Di la palabra de Dios, tu palabra. El hecho era que era la palabra del Señor Jesucristo, era la palabra de Él, porque todas y cada una de las promesas del Señor, dice la Escritura, que son en Él ciertas, sí y amén. Cada palabra del Señor, dice, cumple su propósito para el cual Él le envía. Ninguna cae en vacío, ninguna cae en hueco, ninguna es inútil. Todas son necesarias, útiles y eficaces para nosotros. Y este hombre, que ni siquiera conocía, ¿verdad?, de lo que era
la experiencia que nosotros tenemos ahora a través del testimonio del Evangelio, del Nuevo Testamento del Señor Jesucristo, este hombre fue capaz de confiar plenamente en el poder de la palabra del Señor. Confiaba plenamente en el poder de la palabra del Señor. Y ¿saben una cosa? La verdadera fe consiste precisamente en eso. No en que yo creo, sino en qué yo creo y a quién yo le creo. Y este hombre creía de todo corazón que simplemente era suficiente con que el Señor ordenase algo para que se cumpliese. Por eso él toma como referencia lo que él en su propia vivencia cotidianamente llevaba a cabo cuando ordenaba algo y sus siervos le cumplían. En el versículo 8 le dice: yo también soy hombre puesto bajo autoridad, tengo soldados a mis órdenes, digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. El centurión estaba muy claro, él sabía que lo que Dios ordenaba se cumplía. ¿En base a qué? En base a que Dios era soberano y todopoderoso. ¿Saben algo? Eso es tener claridad mental. Eso es tener una fe suficientemente esclarecida. Si Dios lo dice, délo por un hecho. Délo por un hecho. Aunque tú no lo veas, dalo por un hecho simplemente. Y en eso consiste la fe, la certeza de lo que no vemos, ¿verdad? Pero que lo esperamos. La convicción íntima de aquellas cosas que no están delante de nosotros, que no podemos verlas, pero que sabemos que son así. En eso consiste la verdadera fe. La fe de este señor fue una fe que llegó a maravillar o a asombrar al propio Dios. Al oír esto, dice el versículo 9, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. El Señor se maravilla y en su mente pasa un gran contraste entre aquellos que han tenido gran cantidad de información, han tenido la revelación a mano, los judíos. Dice, el pueblo de Israel, dice, en todo el pueblo de Israel yo no he encontrado a ninguno que tenga la fe de este hombre, tanta fe como tiene este hombre. En contraste con este gentil, ¿verdad?, que estaba siendo ejemplo, motivo de maravilla y de asombro para el Señor Jesucristo en el ejercicio práctico de su fe. Hermanos, hay algo que yo he aprendido después de muchos años en Cristo. Yo sabía que la fe tenía grados. ¿Por qué? Porque si tuvieras fe como un grado de mostaza, dirías este monte, desarráigate y échate en el mar y lo hará, ¿verdad? ¿Cierto? Aquello de que la fe mueve montañas como un refrán no es otra cosa que hablar de la cantidad de fe. También sabía que la fe tiene calidad, porque no es lo mismo cuando nosotros depositamos nuestra fe en los hombres que cuando depositamos nuestra fe en Dios. Pero algo que he experimentado en los últimos tiempos es que la base o el fundamento de la fe es la confianza. Es la confianza. ¿Por qué muchos no se entregan al Señor Jesucristo de una manera absoluta y total? Porque no tienen plena confianza en lo que el Señor Jesucristo le puede y le quiere dar, el perdón absoluto y la salvación de su alma. ¿Por qué muchas veces nosotros no somos capaces de descansar en el Señor una vez hemos acudido a Él en oración? Porque sencillamente no somos capaces de ejercer plena confianza en que Dios es soberano y tiene control absoluto de todo lo que pasa. El profeta decía, recibiremos de Dios el bien y no el mal. En otro sentido, en otras palabras, de Dios viene todo, lo bueno y lo malo. Y Él es soberano, querramos o no, es una realidad absoluta. Este hombre manifiesta la abundancia de su fe precisamente en la profunda confianza que tenía en que si el Señor decía, sé sano, su siervo sanaría. La plena confianza. No es necesario que vengas a mi casa, no es necesario que te contamines, Señor, de acuerdo a los principios judaicos, sino que simplemente di la palabra. Si tú dices la palabra, va a ser un hecho. Mi siervo sanará. Hay una promesa del Señor
Dice el Señor que todo aquel que invocare el nombre de Jesucristo para ser salvo, el Señor lo salvará. ¿Tú lo has creído de corazón? Y si lo has creído de corazón, tu fe ha sido una fe como la de este hombre, que trae como resultado, y es el punto final del mensaje de esta mañana, que trae como resultado eficacia en su ejercicio. La fe de este hombre fue una fe completamente eficaz. Él probó la benignidad del Señor. Él recibió lo que el Señor estaba dispuesto a darle y por lo cual él había pedido. Estamos hablando esta mañana de lo que maravilló al Señor Jesucristo. Y lo que maravilló al Señor Jesucristo fue la fe, la cual él califica como muy grande. Tan grande que en toda la nación de Israel no había nadie con la fe de este gentil. Fue una fe que el mismo Señor Jesucristo ilustró en el Sermón del Monte. Una fe que la ejemplifica a un gentil cuando manda por el Señor Jesucristo a favor de su siervo. Una fe que sorprendió por causa de la persona de que se trataba. Una fe completamente inusitada en ese sentido. Una fe que estaba motivada por una necesidad que previamente el Señor, en su soberanía, había creado las circunstancias para ella, la enfermedad de su siervo amado. Una fe que es explicada claramente en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo por aquellos que le habían hablado del Señor Jesús a este centurión. Una fe que mueve a enviar, una fe activa, mueve a enviar mensajeros. Una fe que intercede, que es humilde, que confía plenamente en el poder de la palabra de Dios, que se puede presentar claramente con argumentos. Una fe que asombra al Señor Jesucristo, que Dios la cataloga como abundante y que recibe como consecuencia el beneficio del favor y la misericordia de Dios. ¿Es esa fe la fe de todos los que estamos aquí en esta mañana? Vamos a orar. Padre, si bien podemos darte gracias por el ejemplo del centurión y lo que aprendemos de su fe, sobre todo, Señor, te damos gracias por tu misericordia sobre su siervo, tu respuesta, Señor, a su petición, tu obra en el corazón de este hombre, por tu misericordia, Señor, que se hizo manifiesta, Padre, delante de todos los que estaban ahí presentes. Te ruego, Señor, que nos ayude, Señor, a tener una fe que tú puedas catalogar al menos como suficiente, Señor, sino como mucha. Que sea digna, Señor, de ti, ya que nosotros por nosotros mismos no somos dignos, Señor. Ayúdanos, Padre, a descansar y confiar en ti plenamente, Señor. Y a no perder de vista, Señor, y olvidar de que tú eres soberano y todopoderoso. Que solamente es necesario que tú lo quieras. Y lo que tú dices, Señor, sucede. Lo que tú decides, pasa, Señor. Entregamos, Señor, libremente nuestras vidas en tus manos, a fin de que tú, Señor, gobiernes sobre ellas. Y Padre, te rogamos que si hay alguien aquí incrédulo, alguien que no ha sabido, Señor, comprender el tipo de fe, las características de la fe, de la fe que tú apruebas, Señor, de la fe que aún te maravilla, Señor. Pues que en esta mañana, Padre, tú le concedas ese don, esa gracia, Señor, de no solamente creer en ti y en tu Hijo Jesucristo, sino de confiar sus vidas, sus almas, Señor, todo su ser en las manos de Él.
Permite que esta noche podamos celebrar la cena con tu bendición y tu aprobación, que podamos honrarte en la manera que tú lo deseas. Concede, Señor, a nuestro hermano Pepe traer palabra tuya, Señor, esta noche. Y que también nuestro hermano Eury, Padre, en los cánticos y alabanzas pueda traernos, Señor, un espíritu de adoración apropiado. Permite que podamos, Señor, salir de aquí con tu bendición. No solo nosotros, sino también nuestros niños que han estado en el aula. Y te damos gracias por habernos congregado en tu nombre. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.